El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que se refiere a las fuerzas de fricción. Pero antes de pasar a ello, me gustaría saber si surgieron algunas dudas al respecto del material del video que se publicó el día viernes sobre un conjunto de ejercicios que se resolvieron. Muy bien, si no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces con el tema del día de hoy, ya que, bueno, en los ejercicios que vamos a resolver, vamos a necesitar las ideas de esos ejercicios. Vamos a decirlo así, el método va a ser muy parecido para resolver. Bueno, las fuerzas de fricción surgen debido a que un objeto, que puede estar en movimiento o no, interactúa con su entorno. Y la manera que se interactúa es que el entorno o el medio en el cual se está moviendo este objeto impide o busca impedir que el objeto cambie de posición o se mueva en una determinada dirección. Así que las fuerzas de fricción son ese tipo de fuerzas que siempre aparecen como opuestas al cambio de posición de un objeto. Es decir, se resisten al desplazamiento de ese cuerpo. Ejemplos muy claros de esta situación lo tenemos cuando nos desplazamos en el suelo o en alguna superficie eh, con tierra, donde el suelo ofrece una resistencia hacia nuestro calzado. O bien cuando se lanza, por ejemplo, a un objeto, una pelota, el pasto, si se desplaza sobre esta región, también va a ofrecer una resistencia a que ese objeto continúe su movimiento. Y eso es lo que explica por qué cuando una pelota se deja rodar en alguna superficie porosa o rugosa, termina en reposo, va perdiendo velocidad. Otros ejemplos que se encuentran ocurre en los fluidos, sean líquidos o gaseosos. Por ejemplo, hablando del aire, cuando un paracaidista se suelta o se deja caer desde alguna determinada altura y después acciona el paracaídas, esto lo hace porque se auxilia de la resistencia que ofrece el aire para disminuir su velocidad y no caer tal cual en caída libre hacia el suelo. Porque al hacerlo, sabemos que irá incrementando su velocidad conforme va transcurriendo el tiempo y va descendiendo. Entonces, para evitar que eso suceda, el paracaídas aprovecha la resistencia con el aire para, de alguna manera, desacelerar al sujeto. Otro ejemplo sucede también en el agua. Si ustedes han estado en la situación de tener que nadar o en una piscina, por ejemplo, o en algún otro cuerpo de agua, notarán que si se quieren mover de un punto a otro dentro de esa región, el agua parece impedirlo. No les permite a ustedes moverse tan libremente como cuando están fuera del agua. Entonces, esos son unos ejemplos de estas fuerzas que se oponen al movimiento. En particular, nosotros vamos a concentrar en aquellas fuerzas que aparecen cuando un objeto se está desplazando en una superficie rugosa, que puede ser madera, puede ser el mismo suelo, puede ser algún otro tipo de material. Ahora bien, la fuerza de fricción se va a clasificar en dos tipos. La primera se conoce como fuerza de fricción estática, que se abrevia como F sub S.
Esta fuerza de fricción estática se caracteriza porque impide que los objetos que inicialmente están en reposo se muevan cuando se les aplica una fuerza externa. Esta fuerza de fricción se relaciona con el módulo de la fuerza normal a través de esta desigualdad. La fuerza de fricción estática es menor o igual que la fuerza normal a través de este coeficiente, que se conoce como coeficiente de fricción estática, que es la letra griega mu con un subíndice S. Es posible que en algún momento se hayan percatado, o si no ha sido así, no hay ningún problema. A veces estos eventos o estos fenómenos ocurren de manera tan rápida que no nos percatamos de ello. Bueno, cuando uno intenta mover un objeto que inicialmente está en reposo y vamos a pensar en un objeto que tiene mucha área de contacto con el suelo, entonces al principio nos cuesta mucho esfuerzo poder mover ese objeto. Pareciera que está pegado al suelo, pero conforme vamos aplicando mayor cantidad de fuerza, logramos mover el objeto. Bueno, mientras ese objeto estuvo ahí quieto, pegado, y esto es entre comillas, pegado al suelo, estábamos presenciando el efecto de la fuerza de fricción estática. Pero cuando el objeto ya se pone en movimiento, entonces la fuerza de fricción ya no es estática, sino se convierte en un nuevo tipo de fuerza de fricción llamado cinética, la cual se abrevia como F sub K. Esta fuerza también sigue con la misma intención, evitar que un objeto cambie de posición, pero en esta ocasión el objeto ya está en movimiento. Y esta fuerza de fricción también se relaciona con la fuerza normal, con el módulo de la fuerza normal, a través de este otro coeficiente que recibe el nombre de coeficiente de fricción cinética. Así que la primera, recuérdenlo, impide que un objeto que inicialmente está en reposo se ponga en movimiento. Y la segunda fuerza de fricción aparece cuando el objeto está ya en movimiento, pero gradualmente va a impedir que ese movimiento se mantenga en el tiempo. Siempre va a intentar que el objeto termine en reposo. Para hacer esto un poco más claro, comparto en pantalla la siguiente animación. En esta animación tenemos un objeto, una caja de madera que está en el suelo, y tenemos aquí una persona que va a ser la que nos va a ayudar a aplicar una fuerza sobre este objeto. Bien, vamos a ver primero el caso sin fricción. Aquí en el deslizador uno puede modificar qué tanta fricción quiere que exista en este problema, pero vamos a empezar con el caso de fricción nula. Y bueno, aquí como podemos ver, esto se visualiza congelando el suelo, porque el hielo es una sustancia que es prácticamente libre de fricción. Bueno, entonces vean lo que va a suceder. Con una cantidad mínima de fuerza, este objeto comenzará a moverse. Pueden ustedes ver aquí arriba el medidor de rapidez. La aguja por el momento está marcando velocidad o rapidez cero porque no hay nada que esté aplicando una fuerza total sobre este objeto. Por lo tanto, no va a estar acelerando. Entonces, si aplicamos una fuerza hacia la derecha, pueden ver ustedes que la caja se está moviendo. Y el medidor de rapidez también está indicando una velocidad que se va incrementando. La velocidad se está incrementando porque el objeto se está acelerando. Pero si dejamos de aplicar la fuerza que ahí aparece en color naranja, ustedes pueden observar que la velocidad con la que el objeto se está moviendo hacia la derecha se mantiene constante.
La aguja ya no cambia, ni aumenta ni decrece. Es porque esto está de acuerdo con la primera ley de Newton. Sobre este objeto, en este momento, no hay ninguna fuerza total neta siendo aplicada. De hecho, aquí dice suma de fuerza cero. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que en esa situación, el objeto que ya está en movimiento mantendrá la velocidad, así como la dirección en la que se está moviendo. Así que esto es lo que sucede en una situación ideal donde no existe fricción, como en una pista de hielo. Ahora, ¿qué pasa si ahora sí incluimos fricción? Bien, entonces veamos lo que sucede a continuación. Este individuo está aplicando una fuerza hacia la derecha, que está coloreada aquí en una flecha de color naranja. Pero nótese que aparece una fuerza también actuando sobre la caja de madera que apunta hacia la izquierda. Esta es la fuerza de fricción estática. Pueden ustedes ver en la imagen de abajo que en este momento se están aplicando 45 newtons sobre esa caja de madera. Pero el medidor de velocidad nos sigue marcando 0. Es decir, que a pesar de tener esa fuerza aplicada, el objeto no se ha puesto en movimiento. ¿Qué pasa si incrementamos la fuerza aplicada? Es decir, la flecha de color naranja aumenta de módulo. ¿Qué notan que sucede con la fuerza de fricción estática? La flecha de También color. crece. Así es, también está creciendo. A la par que la fuerza aplicada aumenta, la fuerza de fricción que apunta en dirección izquierda también aumenta. Vean, ya estamos en 87 newtons y esa caja no se ha movido. Y, y arriba nos dicen suma de fuerzas igual a 0. La fuerza total neta es 0. Porque tenemos una fuerza aplicada hacia la derecha que suma con una fuerza de igual módulo que apunta hacia la izquierda. Entonces, vectorialmente, eso es un 0. Seguimos aumentando la fuerza. Ya estamos en 101 newtons. Y esa caja sigue ahí quieta. Seguimos aumentando la cantidad de fuerza aplicada. Ya estamos en 117 newtons. Seguimos aplicando. Ya estamos en 122. Y vean lo que está sucediendo en este momento. Arriba de 126, 127 newtons que se aplican, se logra que esa caja se ponga en movimiento. Pero nótese que la fuerza de fricción, la flecha de color rojo, sigue presente. Es decir, la fuerza de fricción sigue actuando, pero ahora estamos tratando con una fuerza de fricción cinética, ya no estática, porque ahora el objeto sí se está moviendo. Vean que la suma vectorial de la flecha naranja con la flecha roja es la flecha de color verde, que apunta hacia la derecha. Por esa razón el objeto, la caja de madera, se está moviendo en esa dirección. Pero ¿qué pasa si dejamos de aplicar esa fuerza y la única fuerza presente de forma horizontal es la fuerza de fricción? La fuerza resultante entonces actúa solamente hacia la izquierda y la velocidad va disminuyendo. Es decir, la fuerza de fricción cinética hace que el objeto vaya perdiendo velocidad conforme va pasando el tiempo hasta que, como vemos, queda otra vez en reposo. ¿Y qué va a suceder ahora si queremos poner en movimiento este objeto? Pues nuevamente vamos a tener que aplicar fuerzas para ponerlo en movimiento. Entonces, nuevamente, primero tenemos que vencer la fuerza de fricción estática. Ahora bien, quiero que noten ustedes
que le presten atención a la flecha de color rojo cuando ya nos estamos acercando a 120 newtons. Estamos en 120. Quiero que observen cuál es el comportamiento de la flecha de color rojo cuando logramos que el objeto ya se ponga en movimiento. Aquí están 123 newtons, 124. ¿Se notó lo que pasó con la flecha de color rojo? ¿Dejó de crecer? Decreció, así es, ligeramente. Casi no se nota. Hay que ponerle mucha atención. Nuevamente, vean. Está creciendo en este momento a la par de la fuerza aplicada. Incrementamos la fuerza aplicada, crece la fuerza de fricción. Aumenta la fuerza aplicada, crece la fuerza de fricción. Pero llega un momento, un valor de fuerza aplicada, para el cual esta flecha de color rojo se contrae. Una cierta cantidad muy pequeña, pero se logra contraer. Justo en ese salto que se puede notar, en que la flecha está creciendo, pero de repente se acorta, es cuando logramos vencer la fuerza de fricción estática. Cuando eso sucede, la fuerza de fricción, como ven en la animación, se reduce, indicando entonces que la fuerza de fricción ya no es estática, sino es una fuerza de fricción cinética. El objeto estará ya en movimiento a pesar de esa fuerza de fricción. ¿Preguntas o comentarios con esta parte? No, profe. Muy bien. Regresando a la pizarra, entonces, nótese que la fuerza de fricción estática está definida a través de un signo de desigualdad. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces en la animación? Pues esto que se está presentando aquí. Voy a concentrarme en la figura de la derecha para explicar qué es lo que sucedió con esa caja de madera. Bien, la situación inicia de este modo. Al inicio, en el inciso A, tenemos la caja de madera ahí quieta y en esa situación la fuerza total neta que se le está aplicando es cero. Porque la fuerza normal y la fuerza peso, que sabemos que son fuerzas que están presentes porque está colocada en una superficie horizontal, se anulan o están perfectamente equilibradas. Entonces no hay ningún tipo de movimiento, no hay ninguna fuerza externa aplicada. Por lo tanto, en este gráfico en el que se muestra la fuerza de fricción versus la fuerza externa que se le aplica, estamos por ahora en este punto. Estamos en el origen de ese gráfico. No hay fuerza externa aplicada, no hay fuerza de fricción. Pero, ¿qué sucede ahora en el inciso B cuando se le da un tirón o se le empuja a ese bloque en la figura o bien a la caja de madera en la animación? Bueno, pues que una fuerza que aquí estaría actuando hacia la derecha se aplica y como respuesta el suelo ejerce una fuerza sobre el objeto pero en dirección contraria. Esa fuerza aplicada puede ser un tanto débil, por lo tanto la caja sigue en reposo porque no hemos logrado vencer esta fuerza de fricción. Pero ¿qué podemos ver en la gráfica? Bueno, si empezamos con una fuerza muy pequeña, una fuerza aplicada muy pequeña, que sería esta línea, la fuerza de fricción, vean, también aparece y crece, con un valor muy pequeño, pero ha aparecido. Si aumentamos la fuerza aplicada un poco más, vean que la fuerza de fricción también se ha incrementado. Es decir, crecen al mismo ritmo. Entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la fuerza de fricción estática.
Y así podemos seguir un buen rato aplicando mayor cantidad de fuerza, pero el suelo también lo va a hacer. Si nosotros aplicamos 10 newtons, el suelo en dirección opuesta también va a aplicar 10 newtons, cancelando estas dos fuerzas porque están siendo aplicadas en el mismo objeto. Así que aquí estamos hablando de la situación B. Estas gráficas, todo este comportamiento. Y en la situación B, puede notar que la fuerza de fricción estática es menor que el valor de la fuerza normal multiplicado por este coeficiente, que es una cantidad adimensional. Entonces, mientras este comportamiento persista, es decir, aplicamos una fuerza en una dirección, por ejemplo hacia la derecha, y el suelo aplica una fuerza de fricción estática hacia la izquierda, se cumple esta desigualdad. ¿Preguntas o comentarios hasta esta otra parte? No, profe. Muy bien. Bueno, siguiendo con, con la situación de seguir incrementando la fuerza, como sucedió en la animación, entonces vean lo que va a suceder. Aquí se incrementa más la fuerza que se aplica sobre ese objeto. La fuerza de fricción también aumenta, pero esta fuerza de fricción no va a crecer de manera indefinida. Pueden ustedes notar aquí, hay un valor de la fuerza aplicada para el cual la fuerza de fricción alcanza su máximo valor. Ustedes lo pueden notar aquí. Aquí la gráfica se corta. Esta línea recta que se tenía, de pronto se corta en este punto. Eso lo que está sucediendo es que la fuerza de fricción está alcanzando el máximo valor posible. Y en esa situación, lo que tenemos es el inciso C. La fuerza aplicada es cada vez mayor y la caja entonces está a punto de deslizarse. Entonces está a nada de que comience a moverse. Cuando esto sucede, entonces la fuerza de fricción estática cumple la igualdad. Es exactamente igual a el coeficiente de fricción estática por el módulo del vector normal. Así que en este punto, justo en este vértice, estamos en la situación C. ¿Qué pasa cuando ya logramos poner en movimiento al bloque o a la caja de madera en la animación? Pues como ustedes se percataron, la flecha de color rojo que representaba la fuerza de fricción se acortó ligeramente, disminuyó el módulo. Eso quiere decir que estamos en esta región de la gráfica. Vean que aquí la fuerza de fricción dio un salto de este valor máximo a un menor valor. A este valor en adelante es el que le vamos a llamar la fuerza de fricción cinética. Esta parte. Entonces, en esta región, el objeto ya está en movimiento. La fuerza de fricción no ha desaparecido, solo se ha habido disminuida. Y es lo mismo que estaría pasando en este gráfico. A esta región, donde tenemos esta línea inclinada, se le conoce como región estática. El objeto parece pegado al suelo, adherido a la superficie en la cual está apoyada. Incrementamos la fuerza aplicada para moverlo. Bueno, entonces la fuerza de fricción también aumenta, pero llega a un valor, un máximo, a partir del cual, de repente, la fuerza de fricción disminuye y entonces entramos a una región cinética. Es decir, si seguimos aplicando la fuerza externa, logramos que el objeto ya se ponga en movimiento con una fuerza de fricción menor a este máximo. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? No, profe.
Muy bien. Bueno, pues esas son las ideas generales de este tipo de fenómenos. Ahora, antes de pasar a resolver el primer ejercicio de este día, dejen mostrarles ahora lo que sucede con los planos inclinados. En este diagrama podemos ver nuevamente una situación donde tenemos una caja de madera que va a ser puesta en movimiento con ayuda de este individuo, pero aquí nosotros podemos controlar si hay o no fricción. Vamos a empezar por el caso sin fricción. Entonces la superficie aquí aparece congelada, es hielo. Bueno, cuando una caja o un objeto en general permanece en el suelo, las únicas fuerzas que van a estar presentes son la fuerza normal, ejemplificada en color amarillo en esta animación, y la fuerza de gravedad, marcada aquí en color azul. Y tienen exactamente el mismo módulo y actúan en direcciones opuestas. La fuerza aplicada en esta ocasión se va a presentar de forma horizontal. Entonces vean cómo el objeto comienza a moverse. Y si esa fuerza desaparece, como no hay ninguna fuerza de fricción presente, el objeto no se va a detener. Va a seguir su movimiento hacia la derecha, o en este caso, debido a que se encontró con la rampa, bueno, se regresa. Pero siempre se moverá con velocidad constante. Llega al muro y vean, de repente apareció una fuerza, una flecha que apuntaba hacia la derecha. Eso es porque el muro, en este caso, aplica una fuerza sobre la caja para detenerla. Bueno, ahora quiero que noten lo que sucede con las fuerzas que están siendo aplicadas cuando el objeto entra a la rampa. Vean, las fuerzas que están presentes, la normal y el peso, ya no están apuntando como lo hacen cuando el objeto está justamente en el suelo, de forma horizontal, donde estos dos apuntan uno hacia arriba y uno hacia abajo, en la misma línea. Cuando se está en un plano inclinado, ustedes pueden ver que la fuerza normal ya no está en la misma línea que la fuerza peso. Es más, la fuerza peso sigue apuntando hacia abajo, en dirección en el eje Y negativo, pero la fuerza normal ya no. Esta situación es con la que hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar problemas en una rampa o en un plano inclinado. Y eso es justamente de lo que trató el video de la sesión grabada del viernes pasado. Se resolvió un problema en el cual se especificó o se indicó que cuando se tiene un plano inclinado, lo que hay que hacer es rotar nuestro sistema de referencia para que el eje X coincida con la rampa y el eje Y sea perpendicular a la superficie de la rampa o del plano inclinado. Así que en esta situación, si quitamos la fuerza aplicada, estas dos fuerzas son las únicas presentes. Y la responsable de que ese objeto descienda de esa rampa sin fricción es la componente X del peso. Aquí esta fuerza en azul tiene una componente, que es la que hace que el objeto descienda. ¿Qué sucede cuando se incluye fricción? Ahora cambiamos la superficie por una placa de madera y entonces aplicamos nuevamente una fuerza para mover esta caja. Vean lo que está sucediendo. Hay una fuerza de fricción, una fuerza de color naranja que apunta hacia la izquierda. Esa es la fuerza de fricción estática. Vean que si la fuerza aplicada, que está en un color naranja un poco más suave, se incrementa, la fuerza también se incrementa, la fuerza de fricción. Entonces estamos en la región estática, en la gráfica que les mostré hace unos minutos. Seguimos aplicando fuerza.
No logramos mover toda la caja. Seguimos aplicando mayor cantidad de fuerza. Vean que sigue aumentando también la fuerza de fricción, pero logramos moverla. En ese momento, la fuerza de fricción estática ha disminuido de valor. Pero sigue presente. En menor intensidad, pero sigue actuando. ¿Qué pasa cuando llegamos en la parte alta de la rampa y dejamos de aplicar la fuerza que tenemos ahí? Vean, ahora hay una fuerza de fricción que aparece. Y como la caja se está desplazando hacia abajo, entonces la fuerza de fricción que ejerce la rampa aparece actuando hacia arriba, siempre evitando que esa caja cambie su posición. ¿Preguntas o comentarios con esta parte, jóvenes? Creo que No, no, profe. profe. Bien, bueno, pues el primer problema que se va a resolver al respecto de esta cuestión de la fricción va a ser justamente el de un plano inclinado. Para poner en práctica lo que se ha comentado y lo que incluso se ha visto en la animación. Tenemos la siguiente situación. Nos comentan que lo siguiente que se va a mencionar es un método simple para poder medir el coeficiente de fricción de un cierto material que esté fungiendo el papel de una rampa. Nos dicen, suponga que se coloca un bloque sobre una superficie rugosa. Es decir, esta rampa está formada por un material bastante áspero. Que esta superficie rugosa esté inclinada en relación con la horizontal, como se muestra en la figura. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Demuestre que se puede medir ese coeficiente de fricción estático a partir de medir el ángulo crítico, donde el ángulo crítico es aquel en el que comienza a ocurrir el deslizamiento del bloque sobre la rampa. A ver, quiero que lean, que intenten entender el problema, lo que se está dando como información y qué es lo que está pidiendo. Y si hay alguna al respecto, por favor, coméntenla.
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre la situación que se está presentando aquí? Todo bien, profe. Bien, entonces, ¿cómo se podría dar solución a este problema? De acuerdo a la información que se mostró en el video de la sesión grabada, o incluso recordando lo que sucede en la animación para el plano inclinado, lo voy a mostrar nuevamente. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo se tiene que analizar este problema? ¿Qué tenemos que encontrar aquí entonces? ¿Cómo tenemos que resolverlo? Primero podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, eso es lo principal. Construir el diagrama de cuerpo libre, porque ahí vamos a identificar cuántas fuerzas están siendo aplicadas sobre el objeto y además podemos identificar las direcciones en las cuales están aplicándose estas fuerzas. Así que bueno, tomando como base la animación, ¿cuántas fuerzas están siendo aplicadas sobre ese bloque? 3. 3 fuerzas, ¿ok? Pero a ver, ¿queda claro lo que el problema está pidiendo? Tenemos que encontrar el índice de fricción. Sí, tenemos que encontrar el coeficiente de fricción estática. ¿En términos de quién? Del ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, ¿qué está indicándonos? La fuerza de fricción máxima. ¿Está relacionado? Sí, está relacionado con la fuerza de fricción máxima. Lo que está sucediendo en este problema es lo siguiente. Les muestro otra vez la animación. El problema está partiendo del supuesto de que
la rampa tiene una cierta inclinación. Vean lo que está ocurriendo. La caja está ahí quieta. ¿Qué fuerza de fricción es la que está manteniendo esa caja ahí quieta y no que se esté deslizando? Esa es la fuerza de fricción estática. Exacto, la fuerza de fricción estática es la que impide que ese objeto comience a moverse. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos modificando el ángulo? Vean. Ahí el ángulo se ha incrementado, pero la caja sigue ahí quieta. Y la fuerza de fricción, no sé si lo notaron, aumentó. La flecha de color naranja. Está aumentando, indicando que la fuerza de fricción estática se está incrementando con la finalidad de mantener ese objeto ahí quieto. Pero ¿qué va a suceder? Pero podemos hacer que este ángulo crezca indefinidamente, de manera que esa caja se quede ahí quieta. Pero nuevamente, seguimos aumentando el ángulo y va a llegar un valor para un ángulo crítico para el cual esa caja termina desplazándose. Y la fuerza de fricción ya no es estática, sino es una fuerza de fricción cinética. Eso es lo que el problema nos está pidiendo, que nosotros encontremos el ángulo para el cual esa caja está a punto de deslizarse. Es decir, que si incrementamos el ángulo un grado más arriba de ese valor crítico, sin lugar a dudas la caja se va a deslizar. Eso es lo que nos pide encontrar el problema. Bien, entonces, teniendo esto en mente, podemos notar entonces que en este diagrama, que el problema muestra como figura, ya es el diagrama de cuerpo libre. De hecho, el problema, la figura aquí nos marca el eje X, que vean que está sobre la rampa, y el eje Y perpendicular a la superficie de la rampa. Entonces ya eso está acomodado, digamos que de manera adecuada para trabajar. La fuerza peso, vean aquí, está a lo largo de esta dirección. ¿En qué cuadrante está? Cuarto cuadrante. Así es, está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, como el vector peso está en el cuarto cuadrante, es claro que va a tener dos componentes. Una componente a lo largo del eje X y otra componente a lo largo del eje Y negativo. Entonces no hay que perder de vista ese detalle. La fuerza normal quedó aquí escondida, pero sabemos que está apuntando sobre el eje Y positivo. Y la fuerza de fricción estática es la que está aquí presente. Vean, apunta hacia la izquierda del eje X, porque justamente es la que quiere, su finalidad es impedir que ese objeto se deslice en la dirección X positiva. Bien, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Es decir, el problema mismo nos lo proporciona. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre? Construir las tablas para obtener las fórmulas. Ok, construir unas tablas
donde vamos a resumir la información de las fuerzas aplicadas, así como las componentes. Entonces, ok, vamos a empezar con esta tabla. Y, por ejemplo, para el vector peso, este vector peso, ¿cuánto vale su componente en el eje X? 0. 0, ¿por qué? Ah, no. Es el peso del objeto por seno del ángulo. Así es. El vector peso tiene una componente sobre el eje X, cuyo valor es el módulo del vector peso por el seno del ángulo θ. Donde el ángulo θ, que aquí aparece, es el ángulo de inclinación de la rampa. Entonces aquí en el eje X tenemos W por seno del ángulo θ. ¿Cuánto vale la componente Y de este vector? El vector peso por coseno del ángulo. Si es así, si dejamos ese resultado así como se mencionó, el objeto estaría, no sé, digamos, sería atraído hacia arriba. El vector peso no estaría en el cuarto cuadrante. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo hacemos para que el vector peso sí esté en el cuarto cuadrante? Con el signo negativo. Exacto. Al resultado que se acaba de comentar, se le tiene que poner el signo negativo. Vean aquí, la componente Y del peso apunta hacia abajo en el eje Y. Entonces, esa información se tiene que agregar aquí a través de un signo menos. Si ustedes lo omiten, por tratarse de algún error tal vez, estarían diciendo que las dos componentes del vector peso son positivas. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando las componentes de un vector son ambas positivas. ¿En qué cuadrante ocurre eso? Nada más en el primero. En el primer cuadrante, solo en el primer cuadrante. Entonces el vector peso iría así. Es lo que se estaría diciendo. Y eso no ocurre. El planeta trata de jalar hacia el centro del planeta a los objetos que están en su superficie. Entonces, este vector no es congruente con eso, con lo que nosotros sabemos que ocurre en la naturaleza. Así que mucho cuidado. Aquí es muy importante respetar siempre la dirección de los vectores. Bien, siguiente vector, el vector normal, el vector de fuerza normal. ¿Cuáles serán las componentes de ese vector? De acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre.
Cero. ¿En qué eje, perdón? El eje X. Así es, en el eje X. En el eje X, este vector, que tal vez no se alcanza a distinguir aquí, ahí está, no tiene componente en el eje X, solamente en el eje Y. Así que en el eje Y, ¿qué habría que escribir para ese vector de fuerza normal? Su módulo. El valor de su módulo y podemos o bien dejar el signo positivo para hacer énfasis en que es en la dirección Y positiva o podemos omitirlo. Se sobreentiende que es positivo, ¿no? Entonces lo podemos dejar así simplemente. Bien, llevamos 2 de 3 fuerzas. Para el vector de fricción estático, ¿cuáles son sus componentes? Según el diagrama de cuerpo libre. En X, en el eje X sería su módulo y en el eje Y sería 0. En el eje X su módulo y en el eje Y 0. En el eje X en dirección contraria o con menos. Ok, eso ya es correcto. Así es. La fuerza de fricción en el eje X tiene una componente, pero como está dirigida hacia la izquierda, tenemos que indicar aquí eso a través de un signo negativo. Y en el eje Y no tiene componente, así que va un 0. Ya está la tabla entonces. La tabla con la información de las fuerzas aplicadas. ¿Preguntas o comentarios con esta parte? Yo sí tengo una duda, profe, no entendí muy bien por qué es negativo en el módulo de X. ¿En dónde, perdón? En, en el módulo de X no entendí por qué es negativo. ¿Cuál? No entiendo el módulo de X. Bueno, en la última. Ok, en la fuerza de fricción, Ajá. el módulo siempre es una cantidad positiva. Es decir, esta Fs es el módulo del vector, siempre será positiva. Este signo menos viene de lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo que se está formando entre el eje X positivo y el vector fuerza de fricción? ¿Cómo? ¿Cuál es el ángulo que se forma entre el eje X positivo, que es esta línea de color rojo, y el Ujú. vector de fricción, que está aquí sombreado en color verde? ¿Cómo se llama? Es me fue el nombre. ¿Cuánto vale ese ángulo? 180. Exacto, 180 grados. Muy bien. Entonces, nosotros estamos calculando la componente X de la fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en esta columna. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que vimos de vectores, la componente X de cualquier vector, ¿cómo se calcula? Tomando el módulo y multiplicándolo por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Vale, ¿cuánto vale el coseno de 180 grados? Mm, 1 menos 1. Menos 1, es correcto. Menos 1. Entonces de ahí viene el signo menos. Si eso lo acomodamos, queda como menos Fs. Ah, ya. O sea, este menos que está aquí ya es debido a que estamos considerando que el ángulo entre el eje X positivo y el vector de fricción es de 180 grados. Solo que ya no lo estamos escribiendo así todo esto. Ya no estamos yendo directamente al resultado. Sí, entendí, profe, gracias. ¿Sí de nada? Bien, ¿alguna otra pregunta en esta parte de las fuerzas y sus respectivas componentes? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos en esta tabla las fuerzas que están siendo aplicadas, así como sus componentes. Debemos de agregar una última fila donde debemos de incluir la información de la aceleración que va a experimentar el objeto debido a la suma de fuerzas que se le están aplicando. En esa situación, ¿cuánto habrá que poner en esta celda y en esta otra? Es decir, en el eje X y en el eje Y. ¿Cuál es el movimiento que esperamos que ocurra con este bloque? De acuerdo al problema que se nos está planteando. ¿Qué debería ocurrir según el enunciado? ¿Qué es lo que estamos buscando en este problema? ¿Qué condición sobre el movimiento se tiene que satisfacer en esta situación? Deslizarse sobre el eje X. ¿Eso es lo que queremos que ocurra?
Hay que prestar, lean con atención el enunciado. Es poco, tal vez, puede no ser claro a la primera. En la primera lectura puede que no quede claro qué es exactamente la situación que el problema está intentando plantear. Dice, demuestre que puede obtener el coeficiente de fricción estática al medir el ángulo crítico al que comienza a ocurrir este deslizamiento. Si echamos un vistazo a este gráfico que teníamos aquí, ok, voy a quitar todo esto. ¿En qué situación creen ustedes que nos esté tratando de ubicar el problema? ¿En esta región, en el vértice que está aquí o en esta otra región? O si ven la gráfica de la izquierda, ¿estaríamos en la región estática o en este valor máximo o en la región cinética? En la región cinética. En el valor máximo. A ver, ya tenemos dos propuestas. ¿Cuál será la correcta? Dice, demuestra que puede ocurrir, bueno, perdón, que puede obtener el coeficiente de fricción al medir el ángulo crítico al que comienza a ocurrir este deslizamiento. Es más, ¿pueden ustedes notar qué tipo de coeficiente está pidiendo el problema? La fricción. ¿De qué tipo? ¿Qué ese subíndice S en cuál nos aparece? ¿En cuál coeficiente aparece? ¿En fuerza de fricción estática o fuerza de fricción cinética? Cinética. Estática. Estática. Aquí está ese coeficiente. Entonces, para empezar, nos está pidiendo que determinemos el coeficiente de fricción estática. Entonces, de manera natural, debemos de considerar la fuerza de fricción estática. Así que la respuesta se reduce a o estamos en esta región lineal o estamos en el vértice. En ambas situaciones tenemos fuerza de fricción estática, es decir, el objeto no, aquí en esta región, el objeto no se va a mover. Y en este punto, en este vértice, está a punto de moverse. Nuevamente les pongo la animación. Colocamos el bloque ahí, en esta, aquí arriba. Vean que hay una fuerza de fricción ahí presente. Es la fuerza de fricción estática. Y vamos a variar el ángulo. El ángulo es el que nos va a decir en qué momento esa fuerza de fricción estática alcanza su máximo valor. Ahí ya se está deslizando. Esa parte o ese movimiento no nos interesa. Esa situación no debemos de considerarla. Debemos de trabajar la situación en la que en principio el objeto está en reposo. Y vamos variando el ángulo hasta dar con aquel ángulo a partir del cual, si incrementamos, aunque sea un grado, ese ángulo, la caja se va a deslizar. Entonces, ¿en qué región del gráfico deberíamos estar trabajando?
¿A lo largo de toda esta línea o justo en el vértice? En el vértice. Es correcto, en el vértice, porque dice el problema, considere el ángulo crítico al que comienza o a partir del cual ocurre este deslizamiento. Es decir, si al ángulo crítico le sumamos 1 grado, el bloque ya se deslizará, pero no es lo que queremos. Queremos dar con el ángulo máximo posible para el cual ese bloque o esa caja quede ahí quieto todavía, quede adherido a la rampa. ¿Sí es claro esto? Sí. Por lo tanto, ¿qué valores debemos de colocar acá? En esta celda, en estas 2 celdas. ¿Habrá movimiento? En la situación que queremos analizar, ¿tiene que haber movimiento? No, entonces habrá 0 en las 2 celdas, ¿no? Porque no Eh, habrá movimiento ni en X ni en Y. Exactamente, exacto. No va a haber movimiento ni en el eje X ni en el eje Y. Queremos que ese bloque, o la idea en este problema, es que ese bloque se mantenga pegado, adherido, por decirlo de algún modo, a la rampa. Entonces, no debe de haber aceleración ni en el eje X ni en el eje Y. Ya está la tabla ya completa. ¿Preguntas o comentarios al respecto? Ya que tenemos esta información en las tablas, ¿cuál es el siguiente paso? Sacar, por así decirlo, las fórmulas. Ok, extraer de esta información las ecuaciones para este problema. ¿Cuáles serían o cómo obtenemos esas ecuaciones? De la columna de las fuerzas en X, pues de ahí de ahí sacamos la primera. Muy bien. La ecuación que obtenemos, ¿qué estaría diciéndonos? ¿Cómo? Sí, ¿cuál sería la ecuación? Que el peso por el seno del ángulo menos la fuerza de fricción estática es igual a Ajá, 0. correcto. Esa es la primera ecuación. Leemos todo de manera vertical, sumamos los términos que aparecen en la parte de las fuerzas aplicadas y lo igualamos a lo que hayamos colocado en esta celda, que en este caso fue un 0. ¿Y la siguiente ecuación?
que estaríamos encontrando que nos estaría diciendo. Que la fuerza normal menos el peso por el coseno del ángulo teta es igual a cero. Así es. La normal menos el módulo del vector peso por el coseno del ángulo teta dan 0 también. Su suma es también igual a lo que hayamos colocado aquí, que nuevamente es un 0. Esas serían entonces las ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora sí, ¿cómo podemos continuar? ¿Qué paso podríamos hacer a continuación? En la ecuación 1 podríamos igualar el módulo del peso por seno del ángulo teta y la fricción estática. ¿Correcto? Claro, podemos hacer eso. Como esos dos términos que están restándose están igualados a 0, entonces podemos despejar, por ejemplo, la fuerza de fricción, el término de color azul. Y en la ecuación 2, algo similar, ¿no? Como tenemos una igualdad a 0, podemos despejar n, por ejemplo. Muy bien, entonces eso nos lleva a la siguiente pareja de ecuaciones. Pueden ustedes notar que entonces de la ecuación 1 y la ecuación 2, despejando la fuerza de fricción estática y el módulo de la fuerza normal, obtenemos la ecuación 3 y la ecuación 4. Donde además hemos hecho el reemplazo de W, que es el módulo del peso, por mg. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta información para conocer lo que el problema nos está pidiendo determinar? Que es, recordemos, relacionar el coeficiente de fricción estática con el ángulo crítico. Recordemos que habíamos comentado que estamos analizando el vértice, la situación en el vértice en esta gráfica. Este vértice. Y en este vértice, vean, se cumple esta igualdad. La fuerza de fricción estática es exactamente igual al coeficiente de fricción estática por el módulo de la fuerza normal. En ese vértice se cumple la igualdad. Entonces, este término lo podemos utilizar porque ahí ya aparece el coeficiente de fricción estática, que es el que necesitamos, que es el que nos menciona el problema que hay que determinar. Entonces, en esta pareja de ecuaciones podemos también notar lo siguiente, que la fuerza de fricción tiene que ser la máxima para que se cumpla esta igualdad. La ecuación 5. ¿Preguntas o comentarios con esta parte? Todo bien, profe.
El siguiente paso que se puede realizar aquí es sustituir la ecuación 5 en la ecuación 3. Porque ya sabemos cuánto vale la fuerza de fricción. Vale el coeficiente de fricción por la normal. Así que esta igualdad se puede sustituir en la ecuación 3. Y no solamente eso, el ángulo θ que tenemos aquí ya no es cualquier ángulo, y es el ángulo crítico. Bien, llegamos a esta ecuación. ¿Qué es lo siguiente que se puede hacer aquí? Agregar el módulo de la fuerza ¿De cuál fuerza, perdón? normal, perdón, de la normal de la ecuación 4. Ok, muy bien. Es correcto. De la ecuación 4 tenemos el valor de la fuerza normal, que podemos ahora sustituir aquí. Y entonces llegamos a esta ecuación. ¿Qué pueden hacer con estos dos términos para poder expresar al coeficiente de fricción estática en términos del ángulo crítico? Lo despejamos. ¿Y qué resultado se encuentra al hacer ese despeje? De estos dos términos, despejan ustedes el coeficiente de fricción estática y qué resultado es el que estaríamos encontrando y que nos está indicando la relación que hay entre ese coeficiente y el ángulo crítico.
¿Qué se encuentra hacer ese despeje que se mencionó? Escobedo Ramírez, ¿cuál es el resultado de hacer el despeje de ese coeficiente de fricción estática? Pasa dividiendo, el seno del ángulo. Ok. Es que pasa, bueno, queda como ms de n igual a ms mg cos el cociente del ángulo sobre. Ese término ya no nos interesa. Ese término ya no, porque ya sustituimos el valor de n, que es la ecuación 4. Entonces, este término podemos omitirlo. De esa relación, ¿cuánto queda el coeficiente de fricción cinética? Pues pasaría dividiendo, ¿no? ¿Quién pasa dividiendo? Coseno del ángulo Ajá. sobre el seno del ángulo, ¿no? No entiendo cómo está haciendo el despeje. ¿Por qué queda coseno entre seno del ángulo? Aquí ya me revolví, profe. Es un simple despeje. Despeje el No coeficiente. sería mg por el seno, pues, Ajá. quedaría como ms es igual a mg por el seno del ángulo sobre mg por el coseno del ángulo, ¿no? Ok, y si eso se simplifica, Se utiliza una identidad trigonométrica, ¿no? Y seno sobre el coseno daría la tangente. así es. Eso es lo que se estaría encontrando. Despejando el coeficiente que nos está interesando, significa que entonces este término, todo este término, pasa dividiendo a este otro que está del lado derecho de la igualdad, obteniendo lo que se muestra aquí en estos dos primeros términos. Y como pueden notar, m y g aparecen tanto en el numerador como en el denominador, así que se hacen uno entre ellos. Y
claro, también se puede aplicar la identidad trigonométrica que nos dice que el seno de un cierto ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo es igual a la tangente de dicho ángulo. Y ese es el resultado. Ese es el resultado que estábamos buscando. Vean lo simple que es. El coeficiente de flexión cinética es igual al valor de la tangente del ángulo crítico. ¿Qué utilidad tiene esto? Que ustedes en casa podrían pensar en un experimento casero, muy simple, en el que, por ejemplo, pueden conseguir placas de algún material, por ejemplo, madera, e ir haciendo lo que en la animación teníamos. Colocamos esa placa de madera con una cierta inclinación y sobre dicha placa algún objeto, con una forma, digamos, cuadrada tal vez, por ejemplo, o una botella tal vez, o algún otro recipiente, y van ustedes incrementando el ángulo. Entonces, al ángulo a partir del cual ustedes vean que el objeto que han colocado sobre la rampa se comienza a mover hacia abajo, ese es el ángulo crítico. Entonces, con este simple cálculo, una vez que miran con un transportador ese ángulo, le calculan la tangente y lo que van a obtener es el coeficiente de fricción estática de ese material, de esa placa de madera o de esa placa de vidrio o de algún otro material que ustedes hayan utilizado. Eso es lo que estamos encontrando aquí. De una forma bastante simple, ustedes pueden conocer de una manera un tanto indirecta el valor del coeficiente de fricción de ciertos materiales. ¿Preguntas o comentarios sobre el desarrollo de este problema? No, profe. Ok, bien jóvenes, pues bueno, entonces estamos por terminar nuestra sesión de este día. Recuerdo, antes de concluir, que el día viernes es el último día para entregar la actividad 2. Quien guste entregar, es una actividad opcional. Pueden obtener, si hacen bien lo que se les está pidiendo, obtener o más 1 punto, o más 2 puntos, o más 3 puntos sobre la calificación del examen. Y también, hablando del examen, les recuerdo que ya se va a realizar dentro de algunas, creo que es una semana tal vez, si no mal recuerdo, 4 de noviembre, para que, bueno, recuerden, pues deben de estar realizando ejercicios, desde el tema de vectores, cinemática, y ya comenzando a realizar los ejercicios de este tema, de dinámica. La clase siguiente, si hay alguna duda sobre los ejercicios que ya han realizado y que no les han salido, coméntenlo por favor, para poderle darle respuesta. Bueno, jóvenes, pues si no hay nada más por comentar, nos escuchamos la siguiente clase. Que tengan excelente tarde. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego.